Bien, amigos televidentes, continuamos aquí en Síntesis. Vamos a tener una conversación interesante con dos profesionales. La licenciada Clara González, economista, experta en mercado de valores de la República Dominicana, y el licenciado Luis Gómez Nina, contador público autorizado, experto financiero, quienes tienen un interesante seminario, vamos a decir así, y con lo que vamos a hablar un poquito temas económicos y de neurofinanzas, vamos a decir así. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por Hay esta invitación. neurofinanzas. Sí, neurofinanzas. Nosotros hablábamos de autopsias, de biopsias. Sí. Bien, bueno, ustedes tienen en carpeta la preparación de un interesante seminario que nos gustaría que nos explicaran en detalle, porque estamos hablando de términos nuevos, ¿no? Neurofinanzas, la macrofinanciera y todas esas cosas. Explícame, Luis. Bien, buenos días y gracias de nuevo por la invitación y permitirnos hablar sobre este seminario. Hemos querido, Clara y yo, unir fuerzas, como se dice en el algo popular, no le tema a la competencia, sino a la incompetencia. Okay. La idea de unir los dos talentos de nuestras empresas, Clara es del área económica, yo soy del área de contabilidad y finanzas, es justamente introducir el tema en República Dominicana, no tratado hasta la fecha, sobre neurofinanzas, unido al tema de econometría financiera, para darle entonces el maridaje, como se diría en lenguaje de la alimentación y bebida, al tema de la economía, que muchas veces es tan amplio y tan macro, que muchas veces la población no entiende que el PIB no se le refleja, por ejemplo, en el bolsillo, o algo por el estilo, con el tema financiero, ya que nosotros venimos del débito y crédito de la contabilidad hacia el área financiera. Entonces, el tema de neurofinanzas y análisis econométrico persigue sobre todo evaluar cuándo las empresas deben tomar las decisiones de carácter financiero y cómo tomarlas dentro de la racionalidad mayor para evitar justamente las pérdidas económicas que se reflejan por decisiones incorrectas. O sea, estamos hablando de un diagnóstico previo. Diríamos, como si voy al cardiólogo. Exactamente. Vamos a decir que si la empresa se va a constituir desde su inicio, sí, hay accionistas que van a colocar capital en ella. Ese es su primer capital de riesgo. Porque si la empresa no termina, el capital invertido se va a perder. Una vez la empresa ha sido constituida y capitalizada por sus accionistas, necesita un financiamiento, va al banco, pero el banco entonces, si le otorga un préstamo, asume entonces el riesgo de crédito que eso representa. Y luego en la etapa operativa, entonces hay que tener una evaluación de la gestión financiera a través de los diagnósticos financieros y a través del monitoreo de la actividad financiera, que es donde los ejecutivos financieros, que son uno de los blancos de público principales de este curso, de este taller, de este seminario, tiene una mezcla de todo esto, entonces tienen que responder a ello. Aquí dice que en el objetivo principal del seminario, capacitar a los participantes en los conceptos novedosos sobre neurofinanzas y análisis econométricos, orientados a identificar los riesgos financieros asociados a la toma de decisiones en un ambiente de incertidumbres. Es interesante primero hablar sobre en qué momento, o sea, estamos hablando de un ambiente de incertidumbres, en sentido general, cuando las cosas no andan muy bien. Gracias a Dios, en la República Dominicana las cosas no están mal. Diríamos que desde el punto de vista económico, el gobernador del Banco Central acaba de dar su informe del crecimiento del 4.6% y que en el último trimestre crecimos 6.5%, que lógicamente ese último trimestre ayudó a que llegáramos al 4.6% porque hubo efectos en el año que minimizaron el crecimiento por el problema de la lluvia, los ciclones y todas las cosas, entre otras cosas más. ¿Por qué hay que centrarse cuando hay incertidumbre? Bien, la incertidumbre es como dice la definición de ISO 31000, es la incapacidad de una empresa para medir con certeza los acontecimientos futuros. Como definición técnica, diríamos así. Sí. Entonces, si una empresa está en un ambiente de incertidumbre es porque no está seguro qué es lo que va a pasar. Claro. No saber lo que va a pasar con la tasa de cambio, si por ejemplo se va
a depreciar o devaluar el peso con respecto al dólar y importa materia prima, su materia prima se va a poner más cara. No sabe qué va a pasar con la tasa de interés activa de los préstamos que tome la banca. Con el mercado. O del mercado, si entra al mercado de valores, de lo cual Clara puede ampliar dentro de la alternativa en el seminario. Y en la entrevista, entonces la incertidumbre es esa falta de certeza a la hora de tomar decisión. Tengo el negocio, voy a hacer el presupuesto, pero estoy lleno de incertidumbres, entonces tengo que ser conservador en la medición de los ingresos y probablemente no muy conservador a la hora de estimar los gastos, porque si estimas los gastos por debajo de lo que está previsto, entonces tu presupuesto se va a quedar corto y los planes de ampliación o los planes operativos se van a ver reducidos en consecuencia. Muy bien. Clara González, economista, mi amiga, mi ex compañera, mi ex alumna de la universidad, con una vasta experiencia en el mercado de valores, manejó el puesto de bolsa del BNB por muchos años y además fue presidenta ejecutiva de la Asociación de Bolsa de Valores de la República Dominicana. Aquí vamos a hablar, y además es también comunicadora social. Tiene un programa en el periódico El Nuevo Diario sobre econometría. Sobre, economía y finanzas. Economía y finanzas. ¿Dónde entra el área que maneja Clara en este seminario cuando hablábamos de econometría y todos estos temas? Sí. Bueno, le comento que la econometría financiera es una materia que no se conocía hace 25 años. El mundo ha ido evolucionando, el mundo cambió. Y como bien dice Luis, hay que mitigar los riesgos de incertidumbre, sobre todo los riesgos de pérdida. Cada vez más en el país, la sociedad, los consumidores se abocan a adquirir títulos valor, igual que las entidades de intermediación financiera en sentido general, se hacen emisiones. Entonces, los analistas tienen que tener el conocimiento base para poder combinar, digamos, ese análisis estadístico, económico, financiero y a través de, digamos, de modelos econométricos, poder, digamos, predecir cómo estará comportándose una tasa de interés de un título valor, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, qué se puede esperar a nivel de volatilidad o riesgo de mercado en cuanto a tasa de interés, tasa de cambio. O sea que estos mecanismos de análisis y digamos, de combinación de variables económicas financieras de manera eficiente pudieran reducir la posibilidad de pérdida de un portafolio de títulos valores, por ejemplo. Y esa es la incidencia que tienen en el mercado de valores. Muy bien. Bien, todos estos temas, ¿cómo ustedes lo vinculan? O sea, no es mucho para un solo seminario. Bien, vamos a decir que hemos estructurado el seminario como un viernes completo. La idea de hacerlo un viernes es para que el personal que vaya a participar desde las 8:30 de la mañana esté con nosotros allá en el Hotel Barceló, que es donde se va a llevar a cabo la actividad. Y vamos a tener una tanda completa, o sea, las personas van a tener un refrigerio en la mañana, un refrigerio por la tarde y un almuerzo al mediodía. Pero en adición a ello vamos a tener durante la hora del almuerzo una conferencia, porque definitivamente que coincido en el enfoque de que es un plato fuerte. Durante la hora de almuerzo vamos a tener un psiquiatra invitado que va a hablar sobre los aspectos neurolingüísticos y todos los aspectos técnicos de la neurociencia que se va a dar. Esperamos que los ejecutivos que puedan asistir y los profesionales independientes interesados en el tema puedan ver que esto va a ser lo que nosotros hemos denominado, Clara y yo, como un refrigerio profesional. O sea, que vayan allí y entren contentos y salgan todavía mucho más contentos de lo que van a estar después de tener este plato fuerte. Ligar econometría financiera con neurofinanzas, aplatanado, como diríamos en el ambiente dominicano, porque vamos a poner casos de, por ejemplo, regresión lineal del combustible, precio del petróleo, con datos de lo que se vive en el medio de la República Dominicana. No vamos a traer el caso de la General Motors, ni de la Toyota, ni nada de esto. Pero tal vez, y perdón Terrero, tal vez es un tema que todos los días tratamos de forma personal y decimos que estos países, como República Dominicana, a diferencia de Estados Unidos, no ejercemos los cálculos de la econometría
durante tenemos una empresa, sino en Estados Unidos, por ejemplo, dicen, todo se le aplica los números, la econometría, la estadística, y dicen, ¿y por qué las cosas funcionan? Porque todo está calculado. Exacto. Está calculado el error, el problema, pero aquí nosotros hacemos mucho negocio. ¿Y por qué? Ay, se me ocurrió un buen negocio. Me gustó ese negocio, y déjame ver. Y tal vez hay que reconocer que tenemos unos años haciendo un estudio de mercado, o tal vez un impacto de las ventas o lo que sea, pero no se hacen esto que usted dice es nuevo. ¿De eso es que vamos a hablar? Sí, ciertamente usted tiene mucha razón. Nosotros, tomando en cuenta ese razonamiento que usted hace, en Estados Unidos los bancos de inversión tienen dentro de su estructura departamentos completos de psiquiatras, psicólogos que estudian el comportamiento primero, los parámetros de consumo de los potenciales inversionistas y, digamos, las proyecciones de éxito que tienen las empresas para no dar saltos equivocados. Y ciertamente no fue por casualidad que incluimos una conferencia de un psiquiatra que nos va a hablar de programación neurolingüística y cuáles son los patrones que sigue el cerebro para demandar determinado bien. Por ejemplo, demandar un título valor. Si usted es una persona adulta ya en la tercera edad, si usted es un joven emprendedor, ¿qué funciona en tu cerebro para que tú tengas mayor sensibilidad a invertir en ese instrumento? Digo, es sumamente interesante. Déjame leer el contenido temático que ustedes tienen aquí. La introducción y el objetivo del taller, econometría financiera aplicada, neurofinanzas y riesgos financieros, y dentro de eso tenemos incertidumbre y racionalidad en la toma de decisiones financieras, paradoja de la euforia y el miedo al asumir riesgos, y te dan algunos ejemplos. Casos prácticos sobre mitigación de riesgos financieros aplicables al sector corporativo, banca y mercado de valores. A propósito de eso, no voy a perder la oportunidad de la experiencia que tiene Clara en el mercado de valores. La ley 1900, que hasta hace poco le decíamos la ley incipiente del mercado de valores, porque todavía tenía 19 a 18 años, incipiente, y ya ha sido modificada la ley. Pero antes de hablar de la modificación de la ley, he leído ayer o antes de ayer que un equipo de técnicos especialistas del área económica del gobierno dominicano está en los Estados Unidos, creo que en Nueva York, ofertando bonos financieros, bonos soberanos de la República Dominicana para la venta. ¿Qué es lo que están haciendo? No, y que tanteando el mercado. ¿Qué están tanteando el mercado? ¿Qué euforia están ellos tratando de eliminar? ¿Y qué neurofinanzas tratarán de hacer? Ciertamente el Ministerio de Hacienda en los últimos años ha colocado bonos globales, ahora se llaman globales, que eran los antiguos bonos soberanos, y lo ha hecho de manera correcta en términos, digamos, técnicos, la estructuración, colocarlo en los inversionistas y ha conseguido el país muy buen, digamos, precio. En este momento el Ministerio de Hacienda se apresta en su salida del país junto con Citigroup y JP Morgan y también un colocador que tengo entendido que es el Banco de Reservas, a hacer el primer acercamiento a lo que nosotros en el mercado de valores llamamos el roadshow, a presentar lo que son las bondades de la economía dominicana. Porque si el país está mal, difícilmente un fondo de inversión, un fondo de pensiones en Londres, en el Reino Unido o en Estados Unidos quisiera adquirir los bonos. Claro. Entonces, esa fue la práctica que comenzó Andy Dawager una vez, que agarró unos bonos y salió a venderlos. Bueno, la verdad es que desde la época de Andy Dawager las cosas han cambiado mucho y han cambiado favorablemente. Pero él salió a hablar bien de la República Dominicana en medio de la Torre Gemela, bueno, pero, cayéndose y él vendiéndole $1.000 millones de dólares. Pero lo vendió. Él lo vendió. Acompañan al Ministerio de Hacienda, y es bueno destacar esto, dos entidades que tienen mucha credibilidad, que es Citigroup, como el estructurador, y JP Morgan, que también es una agencia calificadora con mucha credibilidad. El mundo también ha cambiado en ese sentido y la República Dominicana no se puede abstraer de lo que es la práctica internacional en materia de... Además se llevan ese informe de Valdés del 5 de crecimiento. Bueno, pero de nuevo Fisher... Ya otra vez estamos en el endeudamiento, está solo en el 48.
Sí, no, bueno, hay todo un tema, si es 48, si es 53, con relación al PIB de la deuda. Depende cuál sea, porque todo eso sube, eso es como el tema de la presión fiscal. La presión fiscal dicen, que sube, pero desde que sube el crecimiento, el PIB baja la... Exactamente, pero eso están haciendo lo que nosotros llamamos un roadshow, exponiendo las ventajas de la República Dominicana en materia de inversión extranjera, si así se puede decir, como a los inversionistas institucionales, y además tratando de medir el apetito de inversión que tienen los inversionistas en el Reino Unido, que ahora es una novedad, porque antes se iban a Nueva York. ¿El apetito de inversión o el apetito de riesgo? Bueno, esas dos cosas no están separadas nunca. Exacto. O sea, el riesgo económico, riesgo político, el riesgo político sobre todo, el tema de la estabilidad son aspectos que los inversores miden con mucho detalle, por la posibilidad de un default, digamos, en términos, o una cesación de pago. En eso están. El año pasado se hizo una modificación al presupuesto y se incrementó la posibilidad de colocar bonos globales, tanto, si son globales en moneda extranjera, por 175.000 millones. Esa adenda al presupuesto nacional fue aprobada en diciembre, finales de diciembre. Todavía el Ministerio de Hacienda no ha anunciado qué monto estaría colocando. Nosotros vemos que han sido muy diligentes porque está iniciando el año 2018 y ya la comisión que va a colocar pero hay que buscar cuarto temprano para que... No, y es bueno ir ahora con el informe del Banco Central y además que viene la misión del Fondo Monetario. Muchos profesores que quieren más aumento. A revisar cómo está la cosa, ¿verdad? 5% por aquí, todo el mundo quiere... Pero, Michelle, tú dices el tema del crecimiento, pero en el Foro Económico Mundial, la economía mundial crecerá a un orden parecido al 4.5%, que eso, o sea que números más, números menos, ahí se percibe cierta estabilidad. El 4.6% está afectado por el decrecimiento de Venezuela, que está en un menos 13. Sí. Exactamente. ¿Dónde? O sea que es una combinación de cosas. Sí, complementando el aspecto del mercado de los bonos globales ante bonos soberanos, es importante que en el seminario vamos a tocar el concepto de la prima de riesgo. O sea, cuando dice que los bonos de la República Dominicana, los bonos globales se colocan a una tasa de un 5.5%, y lo de Venezuela se colocan al 30 y 35%, es porque un inversionista que tiene su dinero puesto en bonos del Tesoro en Estados Unidos, cobrando alrededor de un 2.5%, anual, cuando va a invertir en la República Dominicana, tiene que sumarle lo que es el ENVI, que es el índice de bono del mercado emergente, que prácticamente el de República Dominicana está por debajo del promedio de América Latina. Entonces, por eso que se mete como en un 5.2. Exactamente, cuando usted suma la tasa eso es lo que era antes el LIBOR y el o sea, si te va al mercado de Europa, entonces usa el LIBOR. LIBOR más 2. LIBOR más 1 más 2. Que era la comisión cuando... Herrera y yo cogíamos prestado así. Cuando esos primeros bonos se emitieron. Deutsche Bank. Sí, cuando esos primeros bonos se emitieron al 9% y lo demás era porque sumaban lo que era la tasa LIBOR, estaban sumando el ENVI y estaban sumando un 2% de comisión por los estructuradores. Entonces, para volver al concepto de neurofinanzas, y eso lo vamos a manejar durante todo el día, la neurofinanza lo que ha tomado es una combinación de la neuroeconomía, que se llama en términos de inglés economy behavioral economy. El comportamiento. Exactamente, la economía conductual toma de la psicología económica, cómo piensa el consumidor a la hora de qué vendo, qué compro, dónde vendo, y los conceptos de la neurociencia que va a tocar el psiquiatra que nos va a hablar durante el almuerzo. Por lo tanto, ojalá los amigos televidentes y ustedes mismos están invitados. Es un mediodía donde vamos a tener el almuerzo, no tienen que ir días completos. De entrada podemos decirles que están invitados al evento y ojalá nos puedan acompañar, Andrés, al mediodía, lo que fuera, para que escuchen esta charla y poder entonces enriquecer con algunas preguntas. Vamos a hacer al final de la tarde, Clara y yo nos vamos a sentar en un panel de frente a
a los Ustedes participantes. deben hacer un spa de 3 días mejor con eso. Bueno, la próxima vez, dependiendo de la receptividad, la demanda existe, está creada. Sí, pudiéramos pensar en un proyecto más ambicioso de más horas, haciendo una actividad probablemente en uno de los resorts del este, donde prácticamente tienen excelentes salones de convenciones. Un acto más masivo, pero primero tenemos que sembrar este primer seminario que vamos a hacer en Santo Domingo. Tengo 2 preguntas finales para terminar. Clara, brevemente, ¿cuáles fueron las diferencias sustanciales en la modificación de la ley 1900 del mercado de valores? Sí, como bien usted dijo anteriormente, la ley 19 ya no existe. Hay otro instrumento, esta es una ley nueva que felizmente fue aprobada en diciembre del 2017. La nueva ley establece, digamos, una nueva composición del Consejo Nacional de Valores, iniciando por ahí, y le da mayor fuerza al regulador para mayor fuerza de supervisión en cuanto a sanciones y demás. Además, se crean las bases para que se emitan acciones en la República Dominicana y que los emprendedores, las pymes, puedan acceder de manera, digamos, adecuada o razonable al mercado de valores. Yo le tengo la forma para que las acciones comiencen en República Dominicana, que incentiven que los primeros, no, porque la transparencia la gente no lo mira, las empresas paternalistas, y aquí no van a ser transparentes y de único dueño, y con los temas de los impuestos. El fideicomiso da un 10% de impuesto obligatorio. Y es para mí el asunto más transparente que hay. Y tú nada más pagas un 10 y sabes de quién es. Que los fideicomisos se puedan convertir en fondos de inversión y serán las primeras entidades privadas. No puede ser que aquí sigamos solamente vendiendo bonos de Hacienda y del Banco Central. Bueno, la ley sienta las bases para promover ese tipo, porque amplía lo que es la figura del fideicomiso, de los fondos de inversión, le da más fuerza legal, pero algo muy importante que abordó la ley y se aprobó es el tema del secreto bancario. Ya ahora la Superintendencia de Valores, la Dirección General de Impuestos Internos, pueden pedir información sobre clientes, empresas, de manera expedita, sin necesidad de tener una sentencia de un tribunal. ¿Pueden pedirle a los bancos? Sí, la ley, esta nueva ley, pero el secreto bancario aprobó eso, es una ley de lavado. No, pero nada más es, fíjate, ella dijo específicamente la Superintendencia de Valores y la DGI. La Dirección General de Impuestos Internos. O sea, no es que han quitado el secreto bancario. Hay una excepción. ¿Y entonces de quién es el secreto? Bueno, tú no puedes pedir una información mía en el banco. Exacto. Son esos supervisores. Pero la gente lo que no quiere es que se lo digan pues eso es. Bueno, la verdad Magín. No, porque depende. Magín siempre está autorizado. Sí, en la ley pero tenía que pedir una autorización a la superintendencia. Claro. En la ley monetaria financiera decía las excepciones, en que el artículo 56, si mal no recuerdo, de quién podía y a través de quién pedirlo. A través de la superintendencia de banco. La pregunta final para Luis, no voy a perder tampoco la oportunidad, es un minuto nada más. Luis es el primer experto en la República Dominicana en el manejo de las normas internacionales de información financiera, NIF. Ha dado conferencias y charlas muchísimas. El tema de la inversión de valores, los bonos, todo esto es un tema grave, clave para el registro contable con las NIF. ¿La República Dominicana está haciendo lo correcto o todavía estamos en pañales? Porque tenemos aquí un híbrido entre NIF y PCGA y todas esas cosas, y USGAP y todas esas cosas. Bien, interesante pregunta. Yo no entendí nada. Las normas internacionales de información financiera justamente son, a partir del año 91, reemplazan las antiguas normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Porque una vez el G20 se reunió después de la crisis de Enron y de todo este escándalo financiero que ustedes conocen en detalle, se creó una crisis en el sistema financiero internacional. Y la mayoría de estas empresas que estaban también organizadas tenían comités de auditoría, tenían auditores internos, tenían auditores externos. Usted lo que está diciendo es que a raíz de ahí los países se pusieron de acuerdo para que las medidas de contabilidad sean
en gran parte comunes en todos los países. Exactamente. Para que las reglas del juego sean las mismas. Inteligente. Exactamente, usted está debidamente informado. No, Las normas internacionales, no entendí nada. Sí, las normas internacionales de contabilidad estaban en el campo de los contadores públicos, nosotros de los CPA, de las firmas de auditores, donde trabajó Andrés y donde yo trabajé en otra de las internacionales. Y básicamente en ese caso parecía un asunto de la cancha, como diríamos en el algo popular, de los contadores. Al producirse la crisis financiera, entonces el G20 tomó el control y dijo, la profesión contable tiene que ser una profesión de información financiera, y de ahí es que cambia de normas internacionales de contabilidad a normas internacionales de información financiera. En República Dominicana, contestando ya la pregunta, el Instituto de Contadores Públicos en el 2013 emitió una norma en el 2014 para hacer obligatorio la transición de PSGA a NIF, pero esto está en pañales. La mayoría de las empresas no ha hecho ni siquiera el asiento de apertura para hacer la convergencia. Y muchos de los contadores públicos, en su dictamen, lo que hicieron fue, y tengo que decirlo así, en mi profesión, y hay que decirlo como parte de la cultura que hay que desarrollar, prácticamente en el dictamen del contador público, en el informe, cambiaron PSGA por NIF, pero la empresa internamente no ajustó su patrimonio para hacer la conversión real a las normas y mucho menos tampoco las revelaciones, de información financiera. Y esto definitivamente, hablando de transparencia y de sincerización de patrimonio y lo demás, si vamos a hacer un fideicomiso y lo demás, a nivel de las empresas hay que tener estados financieros claros. Si no están ajustados a las normas internacionales de información financiera, hay algo en ese patrimonio que no está reportado. Y pongo un simple ejemplo. El pasivo laboral, si el pasivo laboral no está contabilizado en el pasivo, el patrimonio está subvaluado. Claro. Pero mira, está sobrevaluado porque no tiene ese efecto. No tiene el pasivo laboral. No tiene el pasivo laboral, pero a la hora de vender la empresa, lo primero que hacen, lo que van a hacer la auditoría de adquisición es que calculan el pasivo laboral como un pasivo fuera de balance, y entonces el monto del patrimonio que se va a reexpresar o se va a valorizar, entonces cambia sustancialmente. A mí me negaron un préstamo el otro día porque decía cuenta por pagar, accionista. Ajá. La empresa me debió un dinero que yo le presté. Entonces, como si ese dinero aparece como una cuenta por pagar, no califica. Tú crees tú mismo. Pero soy yo mismo, es a mí. Dice, no, porque usted no lo ha capitalizado. Exactamente, llévalo al patrimonio. Me busqué a una firma, entonces la firma lo puso el Estado y después entonces lo puso debajo. No, pero no diga lo puso. Eso es lo que no diga lo puso, eso es lo que suena mal. Todo es donde lo ponen. Lo puso después del Estado. Lo ajustaron. No, lo puso donde va. Del pasivo no, pero para eso tiene que haber una acta del Consejo de Administración que apruebe eso. Que apruebe que está dependiente de capitalización. Sí. Todo es como se diga. Lo que recomiendan las normas, en ese caso de pasivo convertible a patrimonio, es que los préstamos accionistas se acepten como préstamos convertibles a patrimonio, que es lo que en la banca se llama deuda subordinada al patrimonio. Claro, pero el tiempo se terminó. Cuando termine el seminario, lo vamos a invitar de nuevo para que hablemos y vamos a tomarle por lo menos 15 minutos para que la gente sepa bien lo que es NIF versus NIC y versus PSGA. Bien, lo vamos a incluir en el seminario y reiteramos que el 2 de marzo, el toque de queda, que ya no va a ser del béisbol, esperamos que sea este seminario en el Hotel Barceló. ¿Este Barcelona? El Hotel Barceló, Antiguo Lina. El 2 de marzo, que es un viernes, despídanse por favor el jueves de la empresa para que tengan la mente totalmente libre para aprovechar lo que Clara y yo tenemos para ustedes. Después de síntesis. Exactamente. Después de síntesis. Y se van con su mente preparada para el psiquiatra. Y después del cierre de mes y todo eso. Está muy bien. Entonces esperamos verlos por allá. Gracias por toda la invitación. ¿Sabes que ayer me explicaron un término que no conocía? ¿Cuál? Crecimiento vegetativo de la economía. Sí. Yo no conocía el crecimiento. Oye bien, vamos a hablar de eso el lunes. Y en la próxima entrevista de los 15 minutos que nos van a dar, Clara va a hablar un poquito de eso. Exactamente. Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, gracias a Luis Gómez Nina, el contador público autorizado, especialista en auditoría y gestión de riesgo y finanzas corporativas, y a la licenciada Clara González, economista, experta en bolsa de valores y comunicadora social también. Le deseamos suerte en el seminario. Gracias. Y lo veremos por aquí para ver los resultados finales de esto. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con
Síntesis Consumidor y Agropecuario.